dar las gracias al presidente de la Cámara de Comercio, a Carlos Augusto, a todo su equipo y a todos vosotros y vosotras por acompañarnos en esta presentación. No va a ser una presentación política, no estamos en ese momento. No va a ser una presentación técnica, tampoco estamos en ese foro. Así que creo poder hacer que veáis esto como una presentación de un torrelaveguense que va a hablar a otros torrelaveguenses sobre un proyecto de la ciudad de Torrelavega. Antecedentes históricos. El ferrocarril es algo trascendental en la historia de Torrelavega. En 1887 llega a Torrelavega el primer tramo de ferrocarril de Feve, procedente o que nos une con el otro municipio cántabro de Cabezón de la Sal. En 1895 se concluye esta parte de la línea con la conexión de la ciudad de Torrelavega y la ciudad de Santander. ¿Por qué os digo esto? Porque hemos de ver lo que era el núcleo poblacional de la ciudad en 1900 y cómo se diseña la línea de ferrocarril justo pegado al núcleo principal de la ciudad de Torrelavega. Aquí podemos ver otros núcleos, como por ejemplo Sierra Pando o Campuzano, pero fuera del perímetro nuclear. ¿Qué sucede? Que la ciudad va creciendo y va creciendo teniendo en cuenta la existencia de esta brecha o esta franja que todos conocemos. Aquí podemos ver también otra infraestructura importante en la ciudad, como fue la vía del Grillo, que unió la estación del norte y la estación de Sierra Pando, la estación de Tanos, con el centro de la ciudad. En 1895 pasan otras cosas importantes en la ciudad, como el otorgamiento del título de ciudad por la reina regente María Cristina, aniversario que nos robó el COVID en el año 2020, si bien recordáis, los 125 aniversarios, o la llegada de la luz eléctrica, muchos años antes que a Santander y muchos años, también es cierto, después de Comillas, que fue el primer municipio cántabro. Una de las partes más trascendentes de la llegada del ferrocarril a la ciudad de Torrelavega fue la creación y la generación de nuevas industrias. Una, la más relevante de todas, por su alta conexión con el ferrocarril, fue Talleres Obregón, y también con su alta conexión con la futura transformación del entorno del soterramiento. Ahí vemos la nave de Talleres de Obregón. Yo creo que una nave antigua, porque si la orientación no me engaña, esto debe ser la actual ubicación de Índole, la antigua ubicación del hostal, y los Talleres Obregón que yo he conocido estaban o están en esta margen derecha. Talleres Obregón nace como apoyo a la industria ferroviaria, construcción de vagones, vagonetas y raíles, y ha de transformarse también con la transformación de la infraestructura ferroviaria. Antes era muy claro, la implantación de empresas y de industrias venía si teníamos infraestructuras, si teníamos materia prima y si teníamos trabajadores. Con la llegada de las infraestructuras llegan las industrias a la ciudad, que lógicamente tenía materias primas y que se preparó para atraer a trabajadores. Aquí tenemos los dos edificios de la estación que también van a ser importantes en el diseño del futuro entorno del soterramiento. El primero ya desaparecido, que vemos en la parte superior, con una persona aquí que creo, por los datos que he trabajado de la web de Torrelavega Antigua, de Tomás Bustamante, que era padre de Pepe Izaguirre, torrelaveguense, hijo adoptivo de la ciudad de Torrelavega, nombrado por la corporación en el año 2016, ferroviario, y que está custodiando la antigua estación, que a primera vista puede parecer la misma que esta, pero son dos edificios distintos. Este es el actual, que es fruto de la obra de Javier González de Riancho del año 1938, el mismo arquitecto que realiza el Palacio de la Magdalena o que realiza el Hotel Real en Santander, o por ejemplo la Casa de los Fuentes Pila, que es el actual ayuntamiento del municipio vecino de Puente Viejo. A esta foto es a la que hacía referencia nuestro presidente. Pesadilla, obsesión y sueño. Es la primera referencia histórica que al menos yo tengo de esa voluntad de los torrelaveguenses de soterrar el ferrocarril.
Es una fotografía publicada en la revista Dobra en 1953, el día de mi cumpleaños, el Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, que fue realizada por el autor, por Bustamante Hurtado, y que a mí me la ha cedido o me la ha hecho llegar Pilar, la mujer de Joaquín, Pilar Ceballos. Como veréis, la avenida Menéndez Pelayo se la da continuidad con la eliminación de la futura estación. Yo no sé si el planteamiento era eliminar la estación, soterrar las vías de ferrocarril, trasladar las vías de ferrocarril. No es el planteamiento actual, pero sí habla de esa reivindicación de la ciudadanía de Torrelavega, de querer eliminar esa brecha que divide la ciudad en el año 1953, hace hoy 70 años. ¿Cuál es la realidad actual? Tenemos un problema que todos identificamos. El primero de ellos, visto desde la parte política, es la brecha entre la ciudadanía y los ciudadanos. Esa pérdida de confianza de los ciudadanos de Torrelavega con su corporación y con sus instituciones, puesto que venimos reclamando una obra desde hace 70 años. A nivel urbano, lógicamente, los problemas que genera los dos pasos a nivel, el de Paseo del Niño y el de Pablo Garnica, en el día a día de los torrelaveguenses. Los 10, 15, 20 minutos de espera mientras las barreras están bajadas. Y como no, el desequilibrio que se ha generado en la ciudad, teniendo una densidad poblacional completamente distinta en la parte noroeste, que sería la parte, ese cuadrante de la ciudad afectado por las vías, contra los otros 3/4 de ciudad, la parte sur y la parte noreste. Aquí vemos algunos de los titulares. He sacado de dos medios algunos titulares que son muy modernos. Esto estamos hablando de hace unos meses. Este titular, por ejemplo, es terrible para los miembros de la corporación y estoy seguro que para los miembros de las corporaciones anteriores. Pero es una realidad que muchos de los torrelaveguenses reclaman. ¿Cuál es el marco jurídico en el que nos encontramos ahora para realizar las obras del soterramiento? Tenemos dos documentos claves. El primero de ellos es un protocolo de intenciones firmado en el año 2011 entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno, el Ayuntamiento de Torrelavega y FEVE. Voy a alejarme completamente de las afirmaciones políticas, os lo he dicho al principio, y por tanto tengo que ser noble y tengo que deciros quiénes firmaron estos documentos y quiénes firmaron los siguientes. Este documento se firmó en la legislatura 2007-2011, siendo alcaldesa Blanca Rosa, ministro de Fomento Pepiño Blanco, vicepresidenta del Gobierno de Cantabria Lola Gorostiaga y presidente de FEVE, la verdad es que no lo recuerdo. ¿Qué planteaba este documento? Un protocolo de intenciones es un documento jurídico, pero no es un contrato. Establece las intenciones de todas las partes de cumplir unos acuerdos que se plasman dentro del documento, pero no son obligaciones. Esas intenciones eran diseñar la solución técnica para realizar el soterramiento, eso se cumplió, se ejecutó, se realizó un proyecto básico para el soterramiento de las vías en la ciudad, el análisis del espacio liberado, que no se llegó a concretar, pero la clave es que este es un documento que se realiza con los mimbres de lo que había pasado en España antes del año 2011. Se realiza pensando que la obra del soterramiento va a poder ser viable enajenando los aprovechamientos que surjan de la propia obra. Es decir, se pretendía, o lo que se había ideado en ese momento para firmar este documento, era financiar las obras con la venta de los terrenos que pudiésemos obtener. Llegó tarde, porque esto es lo que se venía haciendo en España antes de la crisis del 2008. Desde que estos documentos empiezan a pasarse administración por administración hasta que finalmente son firmados pueden pasar 2 o 3 años, y lo sé porque sé lo que duró el documento firmado en el año 2018 y por tanto esa crisis cogió a este documento con el pie cambiado. Esto era inviable porque se ha demostrado en otras ciudades que firmaron documentos
de esta índole, que no se podía sacar suficiente dinero con la venta de los aprovechamientos para poder soterrar las vías. Y que si eso fuese posible, la densidad de edificaciones que generaríamos en el ámbito sería tal que no cumpliría con los objetivos que la propia ciudad se plantea. Y llegamos al segundo documento importante a nivel jurídico, el Convenio de mayo del 18. Este se firma siendo ministro de Fomento Íñigo de la Serna, siendo presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y siendo alcalde de la ciudad José Manuel Cruz Viadero. En este documento se establece los objetivos, que son el soterramiento del trazado ferroviario, esos 1.800 metros que marcaba el documento, desde el inicio hasta el final, cuya cubierta aproximadamente tiene 550 metros. La construcción de una nueva estación que dé servicio a esas vías soterradas, la adecuación del edificio de viajeros, de ese edificio de Javier González de Riancho que ha de mantenerse en la ciudad, con lo cual nunca cumpliremos el sueño de esta fotografía, porque aquí hemos de seguir manteniendo ese edificio inventariado por el Plan General de la ciudad, y la urbanización de los aledaños del nuevo edificio, la urbanización exterior. Pero la parte clave de este documento es que ya pasa a ser un convenio, con lo cual ya pasa a ser de obligado cumplimiento por las partes firmantes, por Ministerio, por ADIF, por Ayuntamiento y por Gobierno, y que establece un cambio en la financiación. Establece, hemos de pagar cada uno de nosotros una parte, 39 millones ADIF, 23 millones Gobierno de Cantabria y 16 millones Ayuntamiento de Torrelavega. Esto es un 50% Estado, 50% Administración Autonómica. 50% autonomía, 30% correspondientes al Gobierno de Cantabria y 20% correspondientes al Ayuntamiento de Torrelavega. Es cierto que este es el modelo que mayoritariamente se utilizó en España durante esa época o esa legislatura. La parte clave es que los aprovechamientos, es decir, lo que se puede construir en ese entorno, no entra a formar parte de la financiación de la obra. Construimos, pagamos y de los resultados que obtengamos lo dividimos en la misma proporción. 50% para DIF, 30% para el Gobierno de Cantabria y 20% para Ayuntamiento de Torrelavega. Pero la financiación de la obra está ejecutada, está asegurada. Fuera parte se consigan los aprovechamientos o no. ¿Esto qué nos da? Muchísima más seguridad de que la falta de financiación no va a ser un problema para la paralización de las obras. Dentro de las responsabilidades de las partes están muchas muy importantes, como por ejemplo que ADIF, que el Ministerio de Fomento redactará los documentos necesarios, cosa que ya está más que en marcha, o que el Ayuntamiento de Torrelavega ha de promover la tramitación del planeamiento urbanístico que haga posible el desarrollo inmobiliario de los suelos ferroviarios propiedad de ADIF. Es decir, que nuestros documentos urbanísticos recojan el soterramiento, recojan el ámbito del soterramiento. ¿Cuál es el camino que ha seguido la corporación para cumplir con este requerimiento? La aprobación de un nuevo planeamiento urbanístico. Podíamos haber seguido otro camino, que hubiera sido una modificación puntual del plan, pero entendimos más razonable, dada la magnitud de la transformación de la ciudad que va a generar las modificaciones en este ámbito, ir por una nueva aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Plan General de Ordenación Urbana que ya tiene aprobación inicial, que estamos a punto de contestar las alegaciones presentadas en la última exposición pública y que estamos a punto también de conseguir la aprobación provisional. ¿Qué hemos decidido en estos 12 años o en estos 70 años y dónde estamos ahora? En el año 2011 hubo un planteamiento importante en el que se dio la opción a la ciudad de escoger entre tres opciones. La primera de ellas, una de las tres, era la construcción de un viaducto que llevase la vía de ferrocarril
en la parte superior. Más o menos esta foto, para que os ubiquéis, está realizada sobre el antiguo matadero, sobre la carpintería de Armando Álvarez. Enfrente de la gasolinera, este es el edificio en la avenida Menéndez Pelayo, que está situado encima de la ferretería. Esta obra sería ejecutada, según esa propuesta que nos dieron, 50-30-20. 50% Estado, 30% Gobierno de Cantabria y 20% Ayuntamiento de Torrelavega. Nos dieron otra opción, que era la elevación de los viales. Es decir, vamos a elevar la calle Pablo Garnica, vamos a elevar la calle Paseo del Niño y vamos a permitir, de esta manera, la permeabilidad del tráfico entre las dos zonas de la ciudad. Y la tercera opción era ejecutar el soterramiento. El Pleno de la Corporación debatió esas propuestas y se decidió ir por la opción ejecutar el soterramiento. Con lo cual, no solo ya es una demanda de la ciudad o de los ciudadanos, sino que además es una demanda soportada por un acuerdo plenario de la corporación. ¿Qué hemos decidido también? Hemos decidido que esta no es una opción válida. Hubo otra propuesta en el año 2017, soportada por criterios arquitectónicos y ingenieriles de una parte importante del tejido del colectivo social de la ciudad, que decía que una mejor solución al soterramiento podía ser realizar una nueva vía que fuese desde el Instituto Besaya hasta la conexión más o menos enfrente del Donos de la Inmobiliaria, pero que fuese por el margen izquierdo del río Saja-Besaya. Esta propuesta fue descartada por Adif, con un planteamiento claro del operador. La ciudad tiene que tener una estación en el centro de la ciudad, porque si no el ferrocarril deja de ser competitivo. Si deja de ser competitivo, dejamos de tener un medio de transporte sostenible. Esta opción se descartó. La tercera decisión o criterio punto de partida para la redacción de los proyectos y la ejecución de la obra. El tren ha de mantener su actividad durante las obras, lo cual hace imprescindible la búsqueda de una solución que nos permita realizar estas obras. En una primera redacción de los proyectos, ese proyecto que os comento que surgió del año 2011, se planteaba la ejecución de más de 25 fases. Es decir, como tenemos que hacer la obra a la vez que tenemos que mantener el tránsito de los trenes, tenemos que mover el tren unos metros, ejecutar el falso túnel, volver a colocar el tren los metros que lo hemos corrido, volverle a mover más adelante, ejecutar el falso túnel, volver a colocar el tren de donde lo habíamos movido. Así hasta 25 veces, y todas las 25 vías diferentes tendrían que ser homologadas y certificadas por las entidades acreditadas para ello. ¿Qué hacía esto? Que fuese inmedible la ejecución de la obra, tanto por criterios temporales, no sabríamos cuánto tiempo va a durar la obra, como por criterios económicos, no sabríamos cuánto va a durar la obra. Esta era una opción hasta el año 2020. En el año 2020 la Comunidad Económica Europea crea una nueva ley para infraestructuras estratégicas, entre las cuales lógicamente están las telecomunicaciones, las infraestructuras viarias y lógicamente también está el ferrocarril. Y plantean que es exigible por ley el cumplimiento de una serie de normativas de seguridad en el funcionamiento de estas instalaciones, que también hacía inviable la ejecución del soterramiento con este sistema de 25 fases. Otra de las decisiones que se han tomado durante estos 70 años. Si soterramos las vías, soterramos el parking. Esa fue una imposición del Ayuntamiento de Torrelavega para la ejecución de la obra. En el primer estudio informativo que se realiza sobre la obra, se plantea la ejecución de la vía auxiliar, de la que luego os hablaré, pero se plantea también dejar el parking exterior de la avenida Menéndez Pelayo tal y como todos lo conocemos. Un parking en superficie con aproximadamente 120 plazas. Aquí estaría la cafetería, la cervecería Múnich. Aquí estaría el actual edificio
de la estación, y aquí estaría el antiguo edificio de la cafetería de FB. ¿Qué planteó el Ayuntamiento de Torrelavega en ese momento? Que no tenía ningún sentido que la ciudad de Torrelavega invirtiese cerca de 20 millones de euros en soterrar el tren para dejar los coches en el sitio donde estaban en 1905. Y que no tenía ningún sentido que la mejor parcela de ese futuro entorno del soterramiento fuese ocupada por los coches. Adif entendió estos argumentos y procedió a incluir dentro de la ejecución de la obra la ejecución de un nuevo aparcamiento subterráneo que estará aproximadamente donde está el aparcamiento en superficie actual y que contará con 114 plazas, 104 plazas estándar y 10 plazas para vehículos compartidos, coches eléctricos o plazas de movilidad reducida. Si os fijáis, esta sería una sección del futuro entorno del soterramiento. Tendríamos la nueva estación, tendríamos los dos andenes, las dos plataformas de andenes con las tres infraestructuras viarias que se plantean en la ejecución, y tendríamos aquí el futuro parking. Esta sección, más o menos, por esta zona estaría la gasolinera, cortaríamos con un cuchillo hasta llegar aquí al edificio de la cafetería Múnich. Y esta sería un corte que haríamos a lo largo, esta sería la ferretería, y este sería pues la calle Hermínio Alcalde del Río. Si cortamos con un cuchillo veríamos esa sección. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Cuáles son las oportunidades de realizar el soterramiento en la ciudad? Lo primero, a la que hacía referencia cuando hablaba de los problemas. Lo primero es romper una deuda histórica y cumplir con una demanda histórica de la ciudadanía. Que la ciudadanía vuelva a creer en las promesas de la corporación. Lo segundo, el desarrollo urbanístico de la ciudad utilizando esos 50.000 metros cuadrados liberados para suplir las carencias que tiene la ciudad. Nueva vivienda, nuevos equipamientos o simplemente o de manera magnífica la creación de nuevos espacios libres. La unión de la ciudad con el río, con esa infraestructura azul a la cual hemos dado la espalda durante muchas décadas, porque venimos de una etapa distinta en la que las ciudades daban la espalda a sus ríos, que se utilizaban más que de infraestructura azul, de colectores, y de esa época urbana tenemos que aprender para saber rectificar y saber cambiar la contextualización de nuestras obras. Y lógicamente la conexión de la ciudad, de esos 3/4 de la ciudad, con un cuarto de la ciudad que hemos dejado al otro lado de las vías, poniendo en valor uno de los espacios arquitectónicos más importantes de la ciudad, pero también más importantes de la comunidad autónoma y de los que tenemos que sacar pecho, que cuenta con el único edificio declarado bien de interés cultural de carácter industrial de nuestra comunidad autónoma, que es el edificio de La Lechera, y de un conjunto arquitectónico como son las viviendas de Chopos y del barrio del Cerezo, Paseo del Niño, que son también una joya arquitectónica de la ciudad y de la autonomía. ¿Dónde estamos? Estamos en que hemos decidido que en este entorno vamos a tener un nuevo aparcamiento subterráneo. Vamos a mantener la estación de Javier González de Riancho. Vamos a realizar un nuevo edificio que va a ser el que sirva de estación a las futuras vías soterradas. Vamos a eliminar el paso a nivel de Pablo Garnica y vamos a eliminar el paso a nivel de Paseo del Niño. Y vamos a generar 50.000 metros cuadrados en el entorno del soterramiento. Mantenemos la estación. Ahora os voy a pasar una serie de propuestas dentro de un concurso de arquitectura que hemos realizado en colaboración con el Colegio Superior de Colegios de Arquitectos de Europa. Es el concurso Europan, que os sonará porque también lo hemos utilizado para diseñar el futuro mercado nacional de ganados. Hemos recibido 15 propuestas de equipos de arquitectos
de toda Europa y os voy a enseñar una serie de las propuestas. Esta planta pertenece a una de las propuestas. Os voy a hacer un apunte, tal y como empezaba hablando de Talleres Obregón, os digo también que la corporación decidió integrar dentro de ese proceso de transformación el entorno de las naves de Obregón, porque entendíamos que era más razonable para conseguir tejer la ciudad de una manera más armónica. Y en todas las propuestas veréis que además del entorno del soterramiento, tenemos también una actuación integral sobre las naves de Obregón. Estos son dos fases diferenciadas a efectos de ejecución. Vamos a ejecutar el entorno del soterramiento y posteriormente otras corporaciones, y espero que no, pero puede ser también otras generaciones, tendrán que desarrollar el espacio de las naves de Talleres de Obregón a medida que la actividad productiva vaya echándose a un lado o que seamos capaces de buscarles opciones mejores para su desarrollo industrial y comercial. Esta propuesta lo que plantea es mantener la estación, que es una de las condiciones de proyecto, y abrirla completamente en sus bajos para que sea completamente permeable. Irnos a esa fotografía de Bustamante Hurtado, pero manteniendo el carácter, el edificio por su carácter arquitectónico civil tan importante para la ciudad y para la comunidad autónoma. Esta propuesta, que pertenece al mismo equipo de arquitectos, lo que plantea es una zona de esparcimiento bastante amplia, con la ejecución de nuevos edificios, de equipamientos y residenciales. Nuevos edificios que vendrán a completar las pequeñas manzanas libres que en estos momentos se encuentran en el entorno del soterramiento. Según miráis a la estación de frente, en su margen izquierda podemos encontrar una parcela que suele tener un cartel publicitario enorme. Esa es una de las medianeras que estarían ocupadas por uno de estos edificios. Y este, por ejemplo, es el edificio de la actual Cristería Puente, que es uno también de los más singulares de la ciudad, de mayor carácter histórico y que con una rehabilitación pues, similar a esta sería una auténtica joya para el desarrollo urbano de la ciudad. Esta es otra de las propuestas en la que sí podemos ver eso que os comento que ya tenemos decidido: edificio de la nueva estación, edificio de la estación actual, soterramiento o permeabilidad en la calle Pablo Garnica, permeabilidad en la calle Paseo del Niño, recuperación de este pequeño trozo de la vía del Grillo y toda la generación de un espacio libre en el entorno del soterramiento. Este es un proyecto innovador, una obra de carácter sostenible que utiliza pues, las preexistencias, como por ejemplo las marcas de los propios carriles realizados por la vía férrea pues, para una transformación en senderos y en espacios verdes. Y trabaja aquí también sobre la zona de Talleres Obregón. Genera también aprovechamientos, es decir, también genera esos espacios donde se podría construir en un futuro y se podrían conseguir esas viviendas de calidad adaptadas a las normativas actuales y a las necesidades actuales de los torrelavieguenses en la calle Hermínio Alcalde del Río, que sería esta, y todas las pastillas amarillas serían la construcción de nuevas edificaciones. Es otro de los planteamientos. Aquí me podéis decir que podemos estar en Torrelavega o en Sebastopol, podríamos estar, pero es una propuesta para Torrelavega de conexión de ese espacio libre con la futura estación, la parte soterrada de la estación. Os lo presento porque arquitectónicamente pues es muy singular. Y esta es otra de las propuestas que se han presentado dentro de esas 15, que lo que hace es entender el espacio del soterramiento como el corazón de una transformación de todo ese cuadrante de la ciudad de Torrelavega. También tiene su alto valor, sobre todo porque amplía el ámbito de la actuación y lo lleva a todo el barrio de Paseo del Niño, de Cerezo, de Chopos, de La Lechera. Manteniendo, lógicamente, que es una condición que pusimos en los planteamientos,
del Europan toda la actividad vinculada con Armando Álvarez y con Aspla. Estado actual. Ahora os voy a hablar ya de papeles. Planteo la separación de las diferentes obras en seis fases, perdonadme. La primera, los servicios afectados. ¿Qué es esto? Para construir la vía auxiliar necesitamos trasladar varias instalaciones e infraestructuras urbanas que se van a ver afectadas por el trazado de la misma. Esta es la futura vía auxiliar que planteamos ejecutar entre Instituto Besaya, puente de hierro sobre el río Besaya, pistas de skate, nueva vía auxiliar, pasamos detrás del Sergio García, pasamos detrás de las pistas de tenis, subimos a la acera norte del Boulevard Ronda, llegamos a la glorieta de Aspla, bajamos hasta el tanque de tormentas, cruzamos el arroyo y conectamos con la futura vía. ¿Cuáles son los servicios afectados? Varios. Por aquí tenemos una tubería de abastecimiento que provee de agua a todo el barrio de Chopos, que se ve afectada porque está debajo de la futura vía de la vía auxiliar. Por esta acera del Boulevard Ronda tenemos otra tubería que malla toda la red de abastecimiento de la ciudad, dando servicio también en varias ocasiones al barrio de la Inmobiliaria, que está en la zona sur de esta fotografía. Este proyecto, el de transformación o movimiento de los servicios afectados, ya está redactado, ya está redactada el anteproyecto, está redactado el proyecto, está aprobado el proyecto, está realizada la licitación de las obras y están adjudicadas las obras a la empresa cántabra Senor por un presupuesto aproximadamente de 400.000 euros. 400.000 euros que va a pagar el Ayuntamiento de Torrelavega, de los cuales se nos van a devolver 240.000, si no hago mal la cuenta, que la he hecho mal. Se nos va a devolver en base al convenio del 50-30-20, es decir, de esos 400.000 nosotros pagaremos 80.000 y 320.000 nos tendrán que devolver Gobierno de Cantabria y Ministerio de Fomento a través de ADIF. Esta obra empieza ya, empieza a finales del mes de octubre y tiene un plazo de ejecución de 4 meses. 4 meses que vemos aquí. Servicios afectados, segundo trimestre del 2023. Cierto es que probablemente a caballo un poco con el primer trimestre del año 2024, movimiento de los servicios afectados. Cuando tengamos los servicios afectados finalizados, procederemos al inicio de la obra de la vía auxiliar. El anteproyecto está aprobado, el estudio de impacto ambiental está aprobado, el estudio informativo está aprobado, la redacción de proyecto realizada, aprobación de proyecto redactado, la licitación de las obras realizada y la adjudicación de las obras realizada. Esta adjudicación, la propuesta de adjudicación realizada. La propuesta de adjudicación ha sido hecha por ADIF a la empresa torrelaveguense SIEC en una UTE con una empresa valenciana por un importe aproximado de 5 millones de euros más IVA. La ejecución de esta obra tiene un plazo de 12 meses, con lo cual todo el año 2024 vamos a ver cómo construimos una nueva infraestructura vital para la ejecución del soterramiento en el arco norte de nuestro Boulevard Ronda. Aquí igual he ido muy rápido. ¿Qué es el estudio informativo? ¿Qué es el estudio de impacto ambiental? ¿O cuál es la redacción del proyecto? El estudio informativo es un documento que de manera somera, no a nivel de detalle, define lo que son las obras. Y es lo que se somete a exposición pública y que está condicionada su aprobación a la aprobación de otros documentos, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental que todos conocéis. Sin estos dos documentos, la obra del soterramiento sería inviable. Estos dos documentos han sido obtenidos para la construcción de la vía auxiliar
y para la construcción del falso túnel. Falso túnel me refiero a lo que hemos entendido siempre como el soterramiento, es decir, a las obras de bajar el tren por debajo de la cota cero, con las que todos soñamos desde hace años. Ambos documentos están aprobados, lo cual nos permite dar el pistoletazo de salida y adjudicar esta obra, o finalizar la redacción del proyecto de esta otra. El aparcamiento lleva un estudio informativo y un estudio de impacto ambiental en paralelo, porque esta reivindicación del ayuntamiento vino con posterioridad a conocer que en el primer estudio informativo del falso túnel se quedaba fuera la ejecución del parking subterráneo y nos planteaban la ejecución, bueno, el mantenimiento del aparcamiento existente. Como no queríamos paralizar la tramitación de estas dos obras, que a efectos ambientales, por cierto, son las que son sustanciales y las que pueden dar al traste con la ejecución de la obra, decidimos hacer un segundo estudio informativo que solo abarca el ámbito del aparcamiento, que está en trámite de estudio de impacto ambiental y que esperemos tener aprobado antes de finalizar el año 2023. Cuando este estudio informativo esté aprobado, podremos aprobar la redacción del proyecto de ambos documentos, que va a ir de manera conjunta. Es decir, ya tenemos dos adjudicatarios. Tenemos a Senor, tenemos a SIEC con la compañía valenciana NUTE, y luego tendríamos un tercer adjudicatario que haría el falso túnel, el entorno del soterramiento que todos conocemos, el nuevo aparcamiento subterráneo y todo el material ferroviario necesario para la ejecución o para el tránsito de los trenes, además de la demolición de la vía auxiliar, que dejará de ser necesaria cuando los trenes puedan volver a pasar por el falso túnel, que habrá de ser antes de tener finalizada la estación. El proyecto de la estación ya está también en trámites de redacción y está a expensas de la aprobación hasta que tengamos aprobado el estudio informativo del nuevo aparcamiento. Y con todos estos datos nos pondríamos en este cronograma. Después de la ejecución de la estación, es decir, del nuevo edificio que dará servicio al espacio de vías soterrado, tenemos que proceder a la urbanización, que es la fase de la obra que va directamente vinculada con qué queremos hacer los torrelaveguenses encima de este espacio. Nuestro plan va a plantear la ejecución de un PERE, que es un plan especial de reforma interior, pero tenemos que definir cuántas viviendas queremos, cómo tienen que ser esas viviendas, qué actividades entendemos compatibles en el centro de la ciudad, cuántos espacios verdes queremos o qué equipamientos necesita la ciudad para poder implantarlos en este entorno. Una vez definido eso, que lo tendremos que hacer durante el año 2024, podemos proceder a la licitación de los trabajos de urbanización cuando finalice, o cuando esté realizada por lo menos la losa que va a tapar el soterramiento. Esta obra, el falso túnel y el aparcamiento, tienen dos fases principales. La primera de ellas es hacer el contenedor, hacer el túnel y taparlo. La segunda de ellas es preparar el interior de ese contenedor para que puedan pasar los trenes. Desde poner el balasto si lo lleva, hasta poner las traviesas o hasta poner el material ferroviario necesario para el control del tráfico. Durante ese ínterin, nosotros ya podremos comenzar a trabajar en la urbanización. Y finalmente, en el año 2028, aproximadamente, ya podemos plantear la ejecución de todas las edificaciones que hayamos decidido hacer en la fase de definición de la urbanización. Esos edificios residenciales, esos equipamientos o esos espacios libres que todos deseamos. He sido racional con el diseño de este cronograma. También he sido, y siento deciros que también he sido optimista. Obras son obras, las obras son francamente complejas. ¿Qué nos da seguridad? Que las obras más complejas son las que se hacen de cota cero hacia abajo, que sería la obra del falso túnel.
Y las obras más complejas también son las que se hacen con otros servicios afectados, como por ejemplo el propio tránsito del ferrocarril, que hemos eliminado con la ejecución de la vía auxiliar. Por tanto, a un optimista es racional y defendible. A medida que vayamos marcando hitos y vayamos dando pasos, podremos ir cumpliendo con certeza, con más certeza o con menos, este cronograma. Los 4 meses de servicios afectados son asegurados. Poca es la probabilidad de que esos 4 se aumenten. Poca es también la probabilidad de que la vía auxiliar se aumente. Vuelvo a hacer una pequeña reflexión sobre la vía auxiliar, que como veréis es un bypass que se hace entre la vía existente del ferrocarril, que iría por aquí, para permitir demoler todo este entorno sin tener que dejar de permitir el tránsito de ferrocarriles a su paso por la ciudad. ¿Por qué era imprescindible esta vía auxiliar? Porque el operador, que es Adif, y el que paga la mitad de la financiación y el dueño del 100% de los terrenos, lo ponía como condición. Partes negativas de esta vía auxiliar. Ya he dicho las positivas. Partes negativas, ya he dicho las negativas, voy a decir las positivas. Permite ejecutar la obra y permite hacerlo en condiciones de seguridad. Las partes negativas. El ámbito de la obra, que era una afección a los vecinos del entorno de Menéndez Pelayo, de Hermilio Alcalde del Río, de Paseo del Niño, del barrio del Cerezo, le vamos a ampliar mucho más, no solo a los residentes de esta zona de la ciudad, sino también a las personas que disfrutamos del entorno del Boulevard Ronda del Arco Norte, con 2 afecciones singulares, por ejemplo, la demolición y posterior reposición de las vías de las pistas de skate, que estarían aquí, o como por ejemplo el cierre durante los próximos 40 meses de este vial que une Isniace con Torrelavega a su paso por la industria de Armando Álvarez. Todos conocéis el debate que ha habido durante décadas sobre los pasos a nivel. Hay una nueva legislación que no permite la construcción de nuevos pasos a nivel. Con lo cual, aunque sea de carácter temporal, aquí no podemos realizar un nuevo paso a nivel y, por tanto, tenemos que cortar este itinerario de vehículos entre una zona y otra de la ciudad. La tercera afección, por ejemplo, esta sí resuelta por Adif de una manera pues más que razonable, es la ejecución de un pequeño paso elevado que dará servicio a que dará servicio a la pasarela aquí existente, futura cuando se comenzó con la redacción de este proyecto, y por eso se le planteó a Adif la necesidad de insertar esta pasarela que nos permitiese a los torrelaveguenses pasar del centro de la ciudad a todo el recinto deportivo del Óscar Freire y al Parque de las Tablas o del Patatán.